רבי יהודה אומר, הווה זהיר בתלמוד, שסגת תלמוד עולה זדון. רבי נחוראי אומר, הווה גולה למקום תורה, ואל תאמר שהיא תבוא אחריך, שחבריך יקמוה בידיך, ועל בנתך אל תשען. רבי ינאי אומר, אין בדינו, לא משלוות הרשעים, ולא מסורי הצדיקים. רבי מתיה בן חרש אומר, הווה מקדים בשלום כל אדם, והווה זנב להריות, ואל תהי ראש לשועלים. רבי יעקב אומר, העולם הזה דומה לפורזדור בפני העולם הבא, תתקן עצמך בפורזדור כדי שיתכנס לתרקלין. הוא היה אומר, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא, ויפה שעת אחד של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. רבי שמעון בן אלעזר אומר, אל תרסה את חברך בשעת כעסו, ואל תנחמנו בשעת צמתו, מוטה לפניו, ואל תשאל לו בשעת נדרו, ואל תשתדל לראותו בשעת קלקלתו. שמואל הקטן אומר, בנפול אויבך אל תשמח, וכשלו אל יגל ליבך פן יראה אדוני ורע בעיניו, והשיב עליו אפו. אלישע בן אבויה אומר, הלומר ילד למה הוא דומה? יליד כתובה על נייר חדש, והלומד זקן למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר מחוק. רבי יוסף בן רבי יהודה איש כפר הבבלי אומר, הלומד מן הקטנים למה הוא דומר? לאכול ענבים כחוד ושותה יין מגתו, הלומד מן הזקנים למה הוא דומה? לאכול ענבים בשולות ושותה יין ישן. רבי אומר, אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו, יש קנקן חדש מלא ישן, וישן מה שאפילו חדש אין בו. רבי אליעזר הכפר אומר, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. הוא היה אומר, הליהודים למות והמתים לחיות והחיות לדון, להודיע ולהיוודע שהוא אל, הוא היוסר, הוא הבורא, הוא המבין, הוא הדין, הוא הדיין, הוא עד, הוא בעל דין והוא עתיד לדון. ברוך הוא שאין לפניו לא עוולה ולא שכחה ולא משוא-פנים ולא מקח שוחד השקול שלו, ודע שהכל לפני חשבון, ואל יתבך ישרו, שהאיש עול בית מנו סליחה, שעל כורחך אתה נוסר ועל כורחך אתה נולד, ועל כורחך אתה חי, ועל כורחך אתה מת, ועל כורחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. Bien. Disculpen la dificultad que tuvimos con el sonido. Ahora voy a comentar cada Mishnah de lo que hemos leído. La primera Mishnah dice, Isho de Zomá, ¿quién es el sabio? Mise Jajam, ¿quién es sabio? Halomeni Kol Adam, el que aprende de todo hombre, de todo el mundo. Primero, debemos entender quién era Ben Zomá. Ben Zomá era uno de los rabinos del Sanedrín, pero no menciona el nombre del padre. Dice, ahora se escucha. Sí. Ben Zomá es un apodo para alguien cuyo padre es desconocido. Es decir, si vamos al hebreo, Zoná con Nun, Zoná, en el hebreo contemporáneo es para una mujer de la calle, digamos. En el hebreo de la época bíblica y la época de la Mishnah, Zoná se utilizaba para referirse
a una mujer que mantuvo una relación sexual con alguien prohibido para ella. Pudo haber sido con a través de un incesto o con un no judío. Podría ser un griego, un romano en este contexto. Entonces, Ben Zoma viene siendo un gran rabino cuyo padre no era judío y no se quiso mencionar su nombre para no avergonzarlo. Entonces los Jajamim le llamaron Ben Zoma y así dice en la Mishnah. Y siendo así un producto de tal unión, escuchen las palabras de este sabio. Ese Jajam, ¿quién es sabio? El que aprende de todo ser humano. Aquí no dice, en hebreo dice Mikol Adam, Halomen Mikol Adam quiere decir de todo el mundo, no solo judíos, no solamente de hombres, sino también de mujeres, también de niños, también de personas de diferentes tipos de contextos. No se refiere solamente al estudio de la Torah, se refiere se puede aplicar a cualquier rama, la ciencia, la medicina, historia, etcétera, etcétera. Luego dice, ese Kippur, ¿quién es fuerte? Jacobesh et Istro, el que subyuga su deseo. ¿Cuál deseo? Yisro. En hebreo tenemos dos yeser, yeser hatob, yeser hara. Cualquiera de estas dos inclinaciones pueden llevarnos por el camino errado si no vamos al extremo. Por ejemplo, por eso no me gusta traducir Yeser Hará como mala inclinación y Yeser Hatov como buena inclinación, porque los términos buenos y malos son términos que son, digamos, relativos. La mejor traducción son dos inclinaciones en oposición. Hay una que nos lleva a la inclinación hacia las cosas físicas y otra que nos lleva a las cosas metafísicas. Esa sería la mejor traducción. En otros términos, los asuntos materiales y los asuntos espirituales. Pues, aquí dice, ¿quién es fuerte? El que controla su yeser, que controla su inclinación. Es decir, el que puede llegar a un equilibrio entre el mundo material y el mundo metafísico, el mundo espiritual. Si nos vamos demasiado hacia un lado, no es bueno. Si nos vamos demasiado al lado espiritual, no es bueno en todos los contextos. Y si nos vamos por el lado material, tampoco es bueno en todos los contextos. Hay que llegar a un equilibrio, como dice la Torah, ni a la derecha ni a la izquierda, sino por el camino derecho. Luego dice, Ezehu Ashir, ¿quién es el rico? ¿Quién es el rico? El rico dice, Hasameh Behelko, el que está feliz con su porción, el que está feliz con lo que tiene. Ahora surge una pregunta, ¿quiere decir esto que uno debe de ser conformista? Debemos conformarnos con lo simple y decir, bueno, ya hasta aquí llegué y nada más. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que con lo que uno tiene, uno está feliz, uno está satisfecho, pero esa satisfacción no nos bloquea o eh, crea un obstáculo para adquirir más, sino que cuando uno adquiere, uno está feliz con eso. Sabemos que hay muchas personas que tienen muchos bienes, que quieren más y nunca están felices. Y hay algunas personas que tienen lo suficiente, pero no están felices, siempre se están quejando. Esa persona, aunque tenga mucho, nunca será feliz, porque la felicidad es un estado mental y la pobreza también es un estado mental. Como dicen nuestros hajamim en el Talmud, la pobreza es una enfermedad psicológica. El, el querer más, no para aumentar, sino querer más porque uno no está feliz. Hay que aprender a ser feliz con lo que uno tiene. Dice luego,
ese es un mejubat, ese es un mejubat. ¿Quién es honrado? Amejabet et haberiot, el que honra a las criaturas. Es decir, cuando le damos honor a los seres humanos, inclusive a los animales, somos honrados nosotros mismos. Es lo que dice esta Mishnah. La segunda Mishnah dice Ben Azai. Aquí tenemos otro rabino que no se le menciona el padre ni tampoco por su nombre. Dice Ben Azai, hijo de Azai. ¿Qué cosa es Azai? Azai viene de Az, que significa descarado. Es decir, este fue un rabino cuyo padre no se nombra, y para esconder su identidad, para no avergonzarlo, los rabinos le dicen Ben Azai. Bien, Ben Azai fue un rabino muy importante para nuestro pueblo, y de él se dice que nunca se casó y nunca tuvo hijos. Y la pregunta es, ¿cómo entonces llegó a ser un gran sabio? Los Jajamim, hay quienes lo critican en el Talmud porque dicen que él no cumplió la primera misvá. La misvá principal de la Torah es perúrebu, fructificar y multiplicar. La primera misvá de la Torah que se le da a la humanidad, él no la cumplió, entonces los rabinos dicen, lo culpan, lo critican. Y luego otros rabinos dicen, no, pero Ben Azai, como ejemplo, si un hombre toma por sí mismo la responsabilidad de cuidar a la comunidad judía por completo, y a es decir, la enseñanza y el servicio a la comunidad, los alumnos vienen siendo sus hijos. Como aprendemos en otra sección del Talmud, que dice, ¿quién es un padre? Un padre es quien engendra a un niño, no solamente eso, pero le enseña una tarea, un oficio, para no depender de robo, le busca una pareja cuando se va a casar para encaminarlo en el buen camino, y le enseña Torah. El padre no es simplemente el que engendra al niño, sino el que lo cría. Entonces, en base a esto, se dice que Ben Azai fue un gran padre, porque él tenía muchos alumnos y se dedicó completamente a la comunidad. Este es el Ben Azai que dice lo siguiente. Dice Ben Azai Omer, corre detrás de la misma pequeña como si fuera una misma pesada, y huyele a la transgresión. Porque una misma acompaña a otra, y una averá, una transgresión, acompaña a otra. Shesahar misma, porque la recompensa de una misma es otra misma, y la recompensa de una averá es otra averá. Eso sabemos que es así porque psicológicamente, cuando cometemos errores, el Yeserara comienza a funcionar y maquinar. Si, bueno, ya yo violé Shabbat, ya no está bien hecho, no significa nada si continúo violando el Shabbat porque ya lo violé. Así juega el Satán, el Yeserara. Pone ese pensamiento, por eso dice, misvá, gorer, misvá, averá, gorer, averá. Cuando uno cumple una misvá, uno quiere cumplir más misvot, porque así es la psicología del ser humano. Por esta razón, el Rambam, cuando comienza las leyes de Shabbat en la Mishneh Torah, comienza con este principio. Dice, ¿quién es culpable? ¿Por qué es uno culpable al violar el Shabbat? Y va a mencionar, dice, por cada categoría de melajá, de labor de Shabbat, uno es culpable. Si uno cometió varias transgresiones dentro de la misma categoría, entonces
uno es culpable solamente por llevar una ofrenda al templo por un korban hatat. Es lo que explica. Y aquí vemos claramente que, que la psicología del ser humano es andar en el camino que uno quiere andar. Como dice, en el camino que uno quiere andar será encaminado. Es decir, si uno quiere cumplir misbot, cumplirá más misbot. Si quiere cumplir averot, también va a cumplir más averot. Es lo que enseña esta Mishnah. La próxima Mishnah dice, Uaya Omer, Al tihi baz lechod adam, o al tihi mafleg lechod dabar, she'en lecha adam, she'en lo sha'a, o en lecha dabar, she'en lo makom. No menosprecies a ninguna persona, no contradigas a ninguna cosa, porque no hay persona que no tiene hora y no hay cosa que no tiene su lugar. Es decir, esto es interesante porque en esa época hubieron dos rabinos que estaban hablando mal del gobierno romano y específicamente estaban hablando mal de un joven. Y años después, ese joven llegó a ser un líder de los romanos y luego, como líder de los romanos, persiguió al pueblo judío por causa del menosprecio que, que causó o que hicieron estos dos rabinos. Por eso esta Mishnah nos está diciendo, no menosprecies a nadie, ni piense que tal cosa no puede suceder. En el mundo de los accidentes en que nosotros vivimos, todo es posible. Y toda persona tiene una importancia y tiene un rol, tiene una misión en esta vida. Y no hay que menospreciar a nadie. Es lo que aprendemos de esta Mishnah. La próxima Mishnah dice, Rabbi Levitas, Ish, Yabne Omer, Meod Meod Heweshaf al Ruach, Shetikwat Enosh Rimah. Dice Rabino Levitas, hijo de Yabne. Yabne era el lugar donde el Sanedrín se había ubicado después de la destrucción del templo, en Yabne. Y aquí Rabino Levitas nació en Yabne. Dice, Meod, muy cuidadoso. Dice, Meod, mucho, literalmente. Hewesha Farruah, que seas muy o extremadamente humilde. ¿Por qué? Porque la esperanza, lo que le espera al ser humano es comida para el gusano. Comida para el gusano. Es lo que dice. Es decir, todos vamos a morir y cuando nosotros llegamos a la muerte, los gusanos van a descomponer el cuerpo. Y como ese es nuestro destino, no hay que creerse que uno es la gran cosa. Entonces dice meod, extremadamente ser humilde. Luego, Ribillo Hanan, Ben Berokah, Omer, כל המחלל שם שמיים בסתר, ונבראים ממנו בגלוי, אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. Rabbi Yohanan, hijo de Berocá, dice, el que profana el nombre del Creador en público, se pagan de él en el descubierto. Dice, perdón, lo contrario, el que profana el nombre del Creador en secreto, recibirá la recompensa en público por esa profanación, en secreto. Es lo mismo, él mismo dijo, se lo hizo, un momento, dice, si uno lo hizo sin querer, o sea, por error, por ignorancia, y otro lo hace con alevosía de maldad. Entonces, hay dos maneras, uno sin intención y el otro con intención. Sea de cualquier forma, el pago es igual. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo que es Hilul Hashem. Hilul Hashem, profanación del nombre, es algo muy grave.
el Rambam explica en Ilhot Teshuvah, las leyes del arrepentimiento en la Mishneh Torah, quien profana el nombre divino no hay capará, no hay expiación para eso, solamente la propia vida. Cuando uno muere, la muerte de esa persona es la expiación por haber profanado el nombre divino. Es lo que explica el Rambam en la Mishneh Torah. Próxima Mishnah. Rabbi Ishmael ben Rabbi Yosé Omer. El rabino Ishmael, hijo de rabino Yosé, dice: Halomed al menat lelamed. Más que bin beyadol ilmod ulelamed. El que estudia para poder enseñar, se le dará para aprender más y para enseñar. Halomed al menat laasot. Maskipim beyadol ilmod ulelamed ulishmor laasot. Y el que estudia para cumplir, se le dará para estudiar más, enseñar y para guardar y para hacer más. Lo que aprendemos de esta Mishnah es que la esencia es la acción, no el estudio, ni la enseñanza, sino la acción. Todo lo que uno aprende es para ponerlo en práctica. Lo contrario sería ser hipócrita, tener el conocimiento y no hacerlo. Entonces, esta Mishnah viene siendo una crítica a la hipocresía. Luego dice Rabbi Sadok, el rabino Sadok dice: Al tifrosh min asibur, wa al ta'as asma, que orejea dañanim, wa al ta'ase matara, le tegadel bahem, lo karedom lehapor bahem. Dice el rabino Sadok: no te apartes de la comunidad. El que se aparta de la comunidad, es decir, de la actividad social, se muere. Luego dice que no te hagas como los abogados o como los jueces, no busque estar en posición de juicio, y no utilice la Torah como una corona para hacerte grande o hacerte sentir que eres la gran cosa, para llamar la atención. Otra vez, esta Mishnah nos está enseñando ir en contra, o sea, ser humilde. Luego dice, Hayah Hillel Omer, Hillel, el gran rabino Hillel, solía decir, esto es una continuación de la previa Mishnah, de la última parte. Dice, toda persona que se aprovecha de las palabras de la Torah, quita su vida del mundo venidero. O sea, se elimina su porción para el mundo venidero. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir aprovecharse de la palabra de la Torah? Eso mismo, quiere decir hacer negocio con la Torah. Si vamos a los ejemplos de los hajamim del Talmud, todos tenían empleo, todos tenían sus negocios, tenían momentos durante el año cuando ellos no estaban enseñando porque se estaban dedicando al estudio de la Torah, o sea, al negocio, y en otros momentos estaban disfrutando de los frutos de los negocios para poder dedicarse por tiempo completo a la enseñanza y al estudio. Había un equilibrio, no eran asalariados por nadie. Y por esto, dice el gran Rabban Hillel, el que se aprovecha de una palabra de la Torah, pierde su porción para el mundo venidero. Es decir, hay que trabajar y estudiar y enseñar. No es una opción simplemente estudiar y que alguien le pague a uno. Esto es una crítica directa a ciertos círculos que existen hoy en día en nuestro pueblo, que se dedican al estudio por completo y no trabajan. Eso es un aprovecho se están aprovechando de la Torah.
Lo digo así, claro, sin pelo en la lengua, porque es así. Y así me enseñaron todos mis maestros. Todos los jajamim sefaradíes han tenido negocios, han tenido sus propios empleos, trabajos profesionales, y se enseña crear un equilibrio entre el trabajo y el estudio y la enseñanza. Próxima Mishnah. Rabbi Yosef Omer, Rabbi Yosef dice, Kol המכבד התורה גופו מכובד על הבריות, וכל המחלל את התורה גופo מחולל al הבריות. Es una continuación de la prueba Mishnah. Rabbi Yosef dice, el que honra la Torah, honra su cuerpo. Su cuerpo será honrado por las criaturas. Y el que profana la Torah, su cuerpo será profanado por las criaturas. Eso quiere decir que aquí por criatura se refiere a los seres humanos. Cuando uno honra la Torah, los demás honran a esa persona. Más cuando uno profana la Torah, los demás profanan y profanan a esa persona. Esto es algo, me recuerda de la cultura, los países islámicos, donde vivían muchos judíos antes de los años 50, por casi 2000 años. Y existen muchos, y inclusive hoy en día, muchos musulmanes respetan a un judío que guarda la Torá. Cuando el judío guarda la Torá, lo respetan. Y cuando el judío no guarda la Torá, lo critican y le caen a palo y lo persiguen. Pero cuando cumple la misvá, cumple la Torá, lo respetan. Es una aplicación que me trae a la mente al leer esta Mishnah. Próxima Mishnah. Rabbi Ishmael, Beno Omer, el hijo de Rabbi Yosef, Rabino Ishmael, dice, Hahoshecha Asmo min hadin, porek mimenu eba, wegazal shebuat sao, wehagaz libo behoraa, shoter rashaa, vegan ruach. Rabbi Ishmael, su hijo dice, el que se vida a sí mismo de la ley, descarga de el mal, querencia y robo y jura de vanidad. Y el que se enaltece su corazón con demostración es loco, malo y alterado de espíritu. Es decir, que una persona que le huye a estar en posición de juicio, o sea, de juez, se aleja de varias averot, varios errores. Uno es de robo. El robo, es decir, en hebreo hay dos palabras para robo. Uno es ganab o genibah y el otro es gazal. La diferencia entre estas dos palabras, aquí dice gazal. Gazal es una persona que viene a robar y viene a matar. Y el ganab viene a robar, pero no viene a matar, no es violento. Entonces, dice, el que se aleja de estar en el lugar de juicio, de juez, se aleja de robo y de el falso juramento. ¿Por qué? Porque cuando se va al tribunal, si llegan al punto de juicio a los testigos, hay que decirles que hagan un juramento. Y el juramento es un tipo de voto donde se menciona el nombre divino. Y cuando se profana el nombre divino a través del juramento, hay problemas. También dice, el que se enaltece en el momento del juicio, dice que es shoté. Shoté viene siendo, me gusta la traducción del judeo español, dice shoté, loco, porque el shoté en el Talmud es una persona que anda en las calles sin ropa. ¿Han visto ese tipo de personas? Esas personas que andan en la calle que tienen problemas psiquiátricos porque han tomado muchas drogas o tienen problemas neurológicos o cerebrales y andan en las calles sin vestimenta. Eso es un shoté en la
en la Torah. Entonces dice, la persona que se llena de orgullo al momento de juicio es un shoté. Luego dice, Rasha es un malvado, gas ruach, y es una persona que está lleno de espíritu. O sea, estar lleno de espíritu aquí no es positivo, esto es negativo. Está lleno de ruach, o sea, de gas ruach quiere decir que se cree demasiado de sí mismo. Se cree mucho de sí mismo. Luego dice, Juha Omer, él solía decir, estamos hablando del mismo rabino Ismael, hijo de Yosef, al Tihidan Yehidi. Esta es una continuación de esta Mishnah. Cuando vayas a juzgar, no juzgues solo, porque hay solamente uno que puede juzgar solo, que es Hashem. Hashem juzga solo, es uno. Como decimos, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Él es uno y único. Puede juzgar, no necesita más nadie para juzgar. Y aún así, en el juicio, Hashem consulta. Por eso dice en la Torah, en Bereshit, dice, Naaset Adam besalmenu kedemutenu, haremos al hombre, al ser humano, a nuestra imagen y semejanza. Dicen los Jajamim, ¿por qué habla en plural? ¿Por qué está en plural ese texto si Hashem es un creador? Dice porque Hashem consulta con su tribunal. Hashem no necesita hacer eso, pero consulta. ¿Con qué razón? Para enseñarnos a nosotros cuál es el buen camino. Consultar con los demás para el juicio. Es lo que vemos aquí. El rabino Ismael dice, cuando vayas a juzgar, no juzgues solo. O al tomar cabeluda a ti y no diga, recibe mi opinión. Dice, porque no tienes licencia para hacerlo. Es una continuación de la previa Mishnah. Luego dice, Rebi Yohanan Omer, Rebi Yohanan, Kola me cayó en la Torah, me oni, Sofo le cayó me osher. El que cumple la Torah en pobreza, o sí, es que no tiene muchos bienes, que cumple la Torah tendrá el mérito de cumplirla en riqueza. Eso es una promesa muy bonita. Es decir, el que cumple la Torah cuando no tiene, va a cumplir la Torah cuando tenga. Por otro lado, más el que anula la Torah en riqueza, su final será anularla en pobreza. Es lo que dice esta Mishnah. Lo que aprendemos en la Mishnah es que debemos, no importando si uno tiene o no tiene bienes, muchos bienes, hay que estudiar la Torah, hay que aplicarla. Es lo que está diciendo esto. La Mishnah número 10. Rebi Meir Omer. Rebi Meir. ¿Quién es Rebi Meir? Rebi Meir, después de la destrucción del templo, en el año 70 de la era común, Rebi Meir fue el rabino que restauró la Torah al pueblo en Tierra Santa en esa época. Y cuando él muere, su esposa, Beruria, continuó las enseñanzas. Los discípulos de Rabino Meir iban a su casa, o sea, a la casa de la viuda, para escuchar la Torah de la boca de la viuda, porque ella estudiaba con su esposo y sabía lo que él sabía. Este es el Rabí Meir de aquí. Dice, Rabí Meir Omer, o sea, disminuye el negocio y aumenta el estudio de la Torah, en la aplicación de la Torah. ¿Cómo entendemos esto? El Rambam dice que tenemos 24 horas en el día. Todo el mundo tiene 24 horas. 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir, 8 horas para estudiar Torah. Y lo que quiere decir entonces, si interpretamos la teoría o la explicación de Rambam,
con esta Mishnah, lo que querrá decir es que en vez de dedicarnos 8 horas al negocio, quítale un poquito, una hora, digamos, son 7 horas de negocio y en vez de 8 horas de Torah, dale 9 horas de Torah. Es lo que está diciendo aquí. Luego dice, dice Rabino Meir, sé muy humilde delante de todo ser humano. Aquí no dice humilde delante de judíos o delante de hombre. Dice, Shafar Ruach bifnei Chol Adam. Adam es todo el mundo. Hombre, mujer, niño, todo. Adam. Todo ser humano. Ser muy humilde delante de todo. ואם ביטלת מן התורה ויש לך בטלים הרבה כנגדך, ואם עמלת בתורה יש לא שכר הרבה ליתן דין. Y si te baldates de la Torah, tienes muchos baldeos contra ti. Es decir, si anulas la Torah, tienes mucho en contra de ti. Y si te ocupas en la Torah, tienes mucho premio para recibir. Luego entenderemos cuáles son esos premios en las siguientes Mishnayot. Rabbi Eliezer ben Jacob Omer, Rabbi Eliezer hijo de Jacob dice, Haose misvah ehad konelo perakelit ehad. El que cumple una misvah se adquiere un parakelit. La palabra parakelit en arameo aquí viene del griego, parakeletos. El parakeletos es un compañero y un consejero. Es la palabra que se utiliza en el derecho griego en la época. Entonces, como los judíos en esa época pasaron por el imperio griego y el romano, mucho del lenguaje hebreo adquirió esas palabras del persa, del latín, del griego, del caldeo. Entonces dice, Haose misvah ehad konelo parakelit ehad, categor. Entonces aquí utiliza otra palabra griega, categor ehad, que es lo contrario. Es decir, el rabino Eliezer ben Jacob está aludiendo al tribunal. Cuando cumplimos una misvah, tenemos un asistente, tenemos alguien que aboga para nosotros. La misma misvah nos defiende para el día de juicio. Cuando uno comete una transgresión, esa transgresión se convierte en un fiscal en contra de nosotros para el día de juicio. Luego termina la Mishnah y dice, Teshuvah uma'asim tobim ketiris bifnei hapur anud. La teshuvah, el arrepentimiento, el cambio interno, el cambio psicológico y las buenas costumbres y las buenas acciones son como escudos que nos protegen del mal. Y así enseñan los ajamim en el Talmud. Dice, cuando damos sedacá, cuando nosotros hacemos teshuvah, cuando ayunamos, cuando estudiamos Torah, esas cosas son las herramientas para crear un escudo alrededor de nosotros y se cancelan todos los decretos nefastos y negativos en contra de nosotros. Y eso lo vemos en el Tanaj. Si leemos las crónicas y los reyes, es evidente que cuando el pueblo se humilla a través del ayuno, el ayuno es el vehículo para el arrepentimiento, no es que el ayuno crea una fuerza mágica, es el instrumento, el vehículo para uno humillarse cuando deja de comer y beber, y luego con la meditación y el cambio, la introspección, uno cambia y resuelve, y cuando se da sedacá a los necesitados, eso todo nos lleva a la humildad, y eso produce el cambio, y ese cambio cancela todos los decretos que están en contra de uno. Es lo que dice el rabino Eliezer ben Jacob
התשובה ומעשים טובים כתריס מפני הפורענות. Rabbi Yohanan Hasandelar Omer, Rabbi Yohanan, dice Rabbi Yohanan Hasandelar, Sandelar era que él hacía sandalias, el tipo de sandalia de los romanos en aquella época. Este rabino, ese era su negocio, él hacía sandalias. Ahí vemos claramente, lo conocían por eso, porque tenía su negocio de hacer sandalias. Rabbi Yohanan Hasandelar Omer, Kol Knesiyah Shehi Lashem Shamayim, Sofá Lehikayem, toda asamblea que se une en aras del cielo, o sea, para adorar a Hashem, para servir a Hashem, se hace con la intención de cumplir la Torah, Sofá Lehikayem, su final, a la final será establecida. Será establecida. Si se hizo en aras del cielo, será establecida esa asamblea. Esto puede aplicarse a, esto se podría aplicar a una sinagoga, a un bemidrash, se puede aplicar a política, se puede aplicar a cualquier tipo de asamblea. Puede ser también un matrimonio, puede ser una familia. Si se hace en aras del cielo, su final será establecida. Por otro lado, si no se hizo en aras del cielo, su finalidad será desvanecida. No se establece. Eso está bien claro. Próxima Mishnah. Rabbi Elazar ben Shamua Omer, Yihi Chebot Talmidecha Habib Aleja Keshelcha, que el honor de tu alumno sea querido como tu propio honor. Wechebot Haberecha Kemorah Rabeja, y el honor de tu compañero como el honor que tú le das a tu rabino, a tu maestro. Umorah Rabeja Kemorah Shamaim, y el temor, o sea, el temor, no el honor, no temor de miedo, de pavor o terror, sino el temor de respeto. El respeto que le das a tu rabino, que sea como el respeto que le das al cielo. Hay niveles. El alumno, como uno mismo. El compañero de estudio, como el rabino. Y el rabino, como si fuera mismo Hashem. Es lo que dice aquí. ¿Qué se entiende con esto? Primero, hay que honrar a todo el mundo, como hemos dicho anteriormente. Y segundo, detrás de todo esto vemos lo que es y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es lo que vemos aquí. Y si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, podemos amar a Hashem. ¿Por qué? Porque nadie puede ver a Hashem, nadie puede ver al Creador, que es toda energía, está en todo lugar y en ningún lugar en específico. Entonces, como no podemos ver al Creador, no sabemos dónde está en todo lugar y en ningún lugar específico. Cuando nosotros honramos a las criaturas, honramos a Hashem. Es lo que esta Mishnah nos enseña. Mishnah 13. Rabbi Yehuda Omer, Heweh Zahir betalmud, Sheshegiat Talmud, Ola Zadon. Esto es una advertencia a los maestros. Sé cuidadoso o cauteloso en la enseñanza, porque el error en la enseñanza lleva a la persona a cometer una transgresión en rebeldía. Cometer el error en rebeldía es la palabra zadón en hebreo, bemezid, o sea, cuando uno comete un error con maldad, o sea, con la intención. Entonces el Rabbi Yehuda dice, sé cauteloso en la enseñanza, no sea que el alumno comience el error
no intencional de la enseñanza lleva a la persona a cometer una transgresión con intención. Es lo que dice. Rabbi Shimon Omer, Shelosha Ketarim Hem. Rabbi Shimon dice que hay tres tipos de coronas. ¿Cuáles son las tres coronas? Keter Torah, la corona de la Torah, o Keter Kehuna, la corona del sacerdocio de los Kohanim, o Keter Malchut y la corona de la monarquía de los reyes, o Keter Shem Tov, Ola al Gabehen. Dice, pero la corona del buen nombre está por encima de todas. Qué bonito eso. ¿De dónde viene esta enseñanza? Esta enseñanza viene de los proverbios. Cuando nosotros mencionamos en la Hashkabah, que es el rezo para los difuntos, para recordar su memoria, si es un hombre, siempre comenzamos, Shem mi Shemen Tov, un nombre, un buen nombre es mejor que el oro y la plata. Así dice en Proverbios. Entonces aquí dice la Mishnah que la corona del buen nombre, es decir, la buena reputación, es mejor, te da más honor que la corona de la Torah o la corona de la monarquía o la corona del sacerdocio. Es lo que aprendemos. Próxima Mishnah. Ribi Nehorai Omer. Jewe Golá le Makom Torah. Que seas exiliado en un lugar de Torah. Es decir, que si vas a mudarte, vas a migrar a otro lugar, te vas de una comunidad a otro lugar, debes ir a un lugar donde hay Torah, no te vayas a un lugar donde no haya Torah, porque ya hemos aprendido el que vive en un lugar donde no hay Torah es un exilio que lo llevará a la muerte. El judío que se desprende de su raíz no puede vivir sin esa raíz. Luego dice, al tomar y no digas que la Torah vendrá en pos de ti. La Torah no sigue a nadie. Hay que ir detrás de la Torah. Es lo que dice. Y no te creas, no confíes en ti mismo. Ah, no, yo puedo ir a tal lugar y estar ahí sin comunidad, sin otros judíos, sin las festividades, sin la comida kasher. Puedo vivir mi vida tranquila y no me pasará nada. Dice, no confíes en ti mismo, dice el rabino Nehorai. Próxima Mishnah. Rabbi Yanai Omer, Rabino Yanai, dice, En biyadenu lo mi shalaweh haresha'im wa al lo mi sureh sadikim. No entendemos por qué a los malos le pasan cosas buenas y a los sadikim, a los justos, le pasan cosas malas. No entendemos eso. Como no entendemos eso, no hay que pensar mucho en esa cuestión. Es interesante la Mishnah. ¿Por qué? Porque en la época del imperio griego, muchos judíos comenzaron a hacer esta pregunta. Comenzaron a pensar, ¿de qué me sirve cumplir Torah y morir por Hashem si el malo que no tiene Torah o el judío que deja la Torah y adopta la cultura helenista, la griega, tiene riquezas, le va bien, no lo persiguen? Entonces, Rabino Yanai aquí dice, no te hagas esa pregunta, no es para nosotros entender eso. Y como no es para nosotros entender eso, como resultado, tenemos otra Mishnayot que vienen muy pronto, un poco momento, sobre lo que es el mundo venidero. Dice, Rabbi Matatia ben Heresh Omer,
Hewe makdim beshalom kol adam, wehewe zanab le ariot weal tehi rosh le shoalim. Anticipa a cada persona con shalom, con paz. Es decir, la sonrisa hay que entregársela a todo el mundo. La sonrisa es para todo el mundo. Y hay que adelantarse para ser primero en saludar. Es lo que nos enseña esta Mishnah. Y luego dice que seas cola de los leones y no seas cabeza de los zorros. Hay un refrán por ahí que dice, mejor ser cabeza de ratón que cola de león. Esta Mishnah es lo contrario. Es lo contrario. Porque el refrán que conocemos vulgarmente dice, sea cabeza de ratón. El ratón es una posición baja, pero sea cabeza, aunque esté en esa posición baja, y no sea cola del león. El león siendo el animal más fuerte, más potente en la selva. Pero esta Mishnah dice lo contrario. Dice, sé cola de león y no cabeza de zorros. ¿Quiénes son los leones? ¿O qué es el león aquí? El león aquí se refiere a la posición de Torah, la posición de Torah de los Jajamim. Y lo contrario aquí, los Shualim, los zorros, son los que no tienen Torah. Esto es un lenguaje codificado. Este Rabbi Matidías Ben Heresh, la academia rabínica de la época son los leones y el gobierno romano son los shualim, son los zorros. No se dice aquí que sea cola de los leones. O sea, aunque no llegue al nivel de el jajam más grande de la época, pero procura formar parte de ese grupo y no del otro grupo. Es lo que aprendemos de esta Mishnah. Mishnah 16. Rabbi Jacob Omer, Rabbi Jacob dice, Haolam Haze Domele Forzedor Bifnei Haolam Haba. Este mundo es como un corredor, como un pasillo que nos lleva a la habitación principal, al palacio. Aquí se utilizan otra vez palabras griegas, Forzedor, Tarkelin, que se introducen al lenguaje de la época. Dice que este mundo, el Olam Hazeh, el mundo actual, esta dimensión que nosotros vivimos, en el cual nosotros vivimos, es como una preparación para el Olam Haba, para la dimensión tras la muerte. Entonces, como es así, procura entrar por la puerta del palacio. El Rambam, en su obra filosófica, Moreh Nebuchim, Dalalatu al-Ahririn, en árabe, porque él lo escribió en árabe esta obra, él explica lo siguiente, con esta misma anécdota, esta analogía. Dice que hay un palacio y ese palacio tiene un jardín afuera y dentro del palacio hay un trono, hay una sala del trono donde está el rey sentado y afuera del jardín hay un cerco. Dice que fuera del cerco hay personas que andan caminando afuera del cerco y nunca entran al palacio ni al jardín. Luego dice que hay personas que están en el jardín, pero nunca entran al palacio. Y todavía más hay personas que entran al palacio, pero no entran a la sala del trono. Tienen sus espaldas al que está sentado en el trono. El Rambam explica, las personas que desconocen Torah, que no saben nada de lo que estamos estudiando hoy en día, son las personas que están afuera del palacio.
que andan caminando y viviendo su vida común y corriente cotidianamente. Las personas que están en el jardín, no se sorprenden por lo que voy a decir. Las personas que están en el jardín, pero no entran al palacio, son los judíos religiosos, los que hacen todos los rezos, los que estudian Torah, pero se quedan ahí. Y los que entran al palacio son los que estudian las matemáticas y las físicas. Y los que entran a la sala del rey, del trono, son los que estudian las metafísicas. Es decir, Rambam construye de esta Mishnah el corredor y el palacio. Y lo que quiere decir esto es, al final dice, los que están afuera del palacio, que andan caminando y nunca entran, ni siquiera al jardín, están en mejor posición que los que están dentro del jardín y nunca entran al palacio. Es decir, un no judío que desconoce por completo está en una mejor posición que un judío que sí conoce, pero no profundiza. Es lo que explica Rambam en Guía de los Perplejos o Guía de los Descarriados, según dependiendo de la traducción y la versión. Pues los rezos, los ritos que estudiamos y practicamos todos los días tienen una enseñanza más allá. Y nosotros a través de la meditación debemos procurar entender a través de las ciencias naturales y las físicas y las matemáticas para luego entender las metafísicas. Por metafísica quiero decir entender cómo funciona el mundo que no se ve. El mundo que no se ve, otro le llama el mundo espiritual. ¿Cómo se entiende el mundo espiritual? Entendiendo el mundo físico. Es lo que se entiende, lo que Rambam explica. Y eso requiere estudio y meditación. Entonces, este rabino, Jacob, dice, procura entrar por la puerta del palacio. Mishnah 17. הוא היה אומר, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים, בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. Dice, una hora en este mundo de teshuvá, de arrepentimiento y de buenas obras en este mundo son mejores que la vida en el mundo venidero. ¿Por qué dice eso? Que las buenas obras en este mundo y la teshuvá son mejores que la vida del mundo venidero. ¿Por qué lo dice? Porque la teshuvá, el arrepentimiento, el cambio interno y las buenas obras lo que hacen es que a nosotros cambiar este mundo nos dan entrada para ese mundo venidero. Luego dice, pero una sola hora para el mundo venidero nos otorga o nos da mucha satisfacción o más satisfacción de lo que podemos tener en toda esta vida. Pareciera una contradicción, pero no lo es. Porque los Maasim Tovim y la Teshuvah no representan el vehículo para entrar por el portón del palacio. Y estando dentro del palacio una sola hora en ese lugar nos da una satisfacción mayor de lo que podamos recibir y experimentar en este mundo. Son dos dimensiones. Para aquellos que le interesa estudiar los universos paralelos o las dimensiones paralelas, el lenguaje de los rabinos están hablando de eso mismo, pero en el lenguaje que ellos conocen de la época. Más de ahí no puedo decir porque ya eso es Kabbalah. Eso son cosas que ustedes deben de estudiar por sí mismos. Mishnah 18. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Al tirse et haberecha beshaat ka'asot. Dice, no
no desees hablar con tu compañero cuando esté enojado, cuando esté en su enojo. Y no trates de darle consuelo o consolarlo cuando tiene su muerto, el difunto, delante de él. Dice, y no procures, no preguntes nada de él cuando esté en momento de de tomar un voto. Y no procures verlo en el momento de su destrucción o de su daño. Esta Mishnah nos está enseñando cómo comportarnos con las personas cuando están en diferente estado de ánimo. Es decir, esto todo viene de los libros de los proverbios. La persona cuando está en su enojo, mejor aléjese. No intente apaciguar ni nada, aléjese. Porque puede ser que le caiga un juicio con el enojo de esa persona. Y el que le acaba de morir a alguien y no lo ha enterrado y no, no tiene esa tranquilidad, no trates de darle consuelo hasta después del entierro. Y a la persona que ha tomado un voto de hacer algo y meditar y quedarse en ese camino, no le preguntes nada porque su mente no está en lo que tú le vas a decir, está en su voto. Y la persona que ha sufrido una gran pérdida de dinero o de enfermedad o lo que sea y no quiere ver a nadie, no lo busque, déjala, lo que dice esta Mishnah. Mishnah 19 dice, Shemuel Hakatan Omer, Shemuel Hakatan, ¿quién era Shemuel Hakatan? En la tefilá que decimos todos los días, 3 veces al día, Shahri Minha Arbit, en la Berajá número 12, 12, 13, creo que es la Berajá 13, si no me equivoco, es la Birkat Haminim, la bendición por los herejes, los apóstatas y herejes. Shemuel Hakatán fue en el primer siglo de la era común, fue quien redactó esa verajá. Y dice la Gemara, Tratado de Berajot, que un día lo llamaron a dirigir la tefilá y se le olvidó lo que había redactado para ese rezo y comenzaron los rabinos a decir que quizás él era un hereje porque no lo dijo. Ese es el Shemuel Hakatán de que estamos hablando aquí, Shemuel el pequeño. En lenguaje común sería Shemuel Jr., el hijo de otro Shemuel. Dice, Bin polo y beja al tismah, pikashelu al yageli beja, penir ea donai barra, bena o shib ma'alabapo. Dice, cuando cae tu enemigo, no te alegres, y cuando se entropece, no se agoce tu corazón, quizás vea a Hashem y le hace mal en sus ojos y tornará su furor sobre él. O sea, lo que dice, cuando uno tiene un enemigo, es decir, una persona que no le cae bien a uno y le ocurre algo malo, uno no debe de alegrarse y decir, ah, qué bueno, mira, viste, le pasó eso. Uno no debe tener esa posición, no debe tomar esa posición. Es lo que dice esta Mishnah. No sea que a Hashem no le guste eso y entonces cambie la situación del enemigo. Déjalo que reciba su juicio y uno calla. Ha tocado uno pasar por esa situación, callar la boca y ver al otro que le ha hecho mal a uno, recibir su juicio. Mishnah 20. Elisha ben Abuya Omer. ¿Quién era Elisha ben Abuya? Este rabino es muy interesante. El rabino Elisha ben Abuya dice el Talmud que 4 personas entraron en Pardes. Pardes es la experiencia
de la proyección astral. La proyección astral que lleva a uno hacia la profecía y las visiones. Dice, 4 personas entraron. Una persona entró y salió así como entró, que fue Rabino Akiva. Otra persona entró y se murió. Otra persona entró y salió loca, con problemas psiquiátricos, psicológicos. Y otra persona entró y salió como un apóstata, como un hereje, diciendo que habían 2 dioses, no un solo Dios. Y el que dijo eso, que habían 2 dioses, que salió hereje, fue este rabino, Elisha ben Abuya. Muy interesante que los rabinos que redactan la Mishnah no borran la memoria y la enseñanza de este rabino, aunque él luego apostató. En el Talmud, los rabinos le dicen Aher, el otro, para no mencionar su nombre, pero aquí lo menciona, porque la Mishnah predata a la Gemara. Dice Elisha ben Ubiyah Omer, dice, Halomet Yeled Lama Judomet, el que enseña la Torah a los niños, ¿a qué se le puede comparar? Le diu que tu va al nir hadash. Dice, a una escritura, un documento que se escribe sobre un pergamino que es nuevo. Pues a lo en la mahudome y el que le enseña a los ancianos a qué se asemeja, le dio que tú vas a liar mahok como el que escribe sobre un pergamino que está borroso. ¿Qué quiere decir esto? Los niños tienen la mente fresca, los niños aprenden, observan y copian, pero el que ya es más anciano, ya la mente tiene otras preocupaciones y la capacidad de memorizar no es igual como el del niño. Es lo que quiere decir esta Mishnah. Dice luego, Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef en el nombre de Rabbi Yehuda, Hanasi, Ish Kefar Hababli Omer, Halomed Mina Ketanim, Lamad Omer. El que aprende de los niños, o sea, un adulto que aprende de un niño, dice, ¿a qué se le puede asemejar? Lejol anabim kahod yain megato. Dice, el que come uvas crudas y bebe vino que no se ha fermentado bien. O sea, la enseñanza del niño, del joven, se compara como uvas que son crudas y el vino que no se ha fermentado, como un jugo. Por otro lado, pues el que aprende de los ancianos, ¿a qué se puede comparar? El que aprende de los ancianos se compara como el que come uvas cocinadas, o sea, uvas maduras y bebe vino viejo, añejo. Todo el que toma vino sabe que el vino añejo es riquísimo. Y así es la enseñanza de la Torah de los ancianos. Es como un vino riquísimo. Ahora escuchen la próxima Mishnah. Dice, Ribi Omer, Ribi es Ribi Yehuda Hanasi, el que compiló la Mishnah. Dice, Altistakel, Bekankan Ela Bemash Yesbo, no mires al contenedor, al recipiente, no lo mires, sino lo que está dentro. Es decir, cuando veas una persona, un maestro, no diga, ese es muy joven, ese no sabe nada, sino lo que está dentro, lo que enseña. Y luego dice, Yesh Kankan Hadash Maleyashan, dice, hay recipientes nuevos que tienen contenido añejo. Es decir, hay maestros jóvenes que tienen enseñanza de los ancianos. Y hay lo contrario, Weyesh Shafilu Hadash. Weyashen Shafilu Hadash Enbo. Y hay algunos contenidos, recipientes, contenedores
que son viejos, pero no tienen ni siquiera contenido nuevo. A veces sí. Que no tienen exacto, no tienen contenido nuevo. Hay ancianos, personas ancianas, que no tienen ni siquiera experiencia de Torah ni de enseñanza. En inglés decimos, hay un refrán que dice, don't judge a book by its cover. No juzgues el libro por su portada, por su fachada, sino lo que está dentro. Es lo que quiere decir esta Mishnah. Los derechos al autor, por el refrán, hay que dárselo a los rabinos, porque ellos fueron los primeros en decir eso. Próxima Mishnah. Rabbi Eliezer Akepar Omer, Hakin'a, Wehatawa, Wehakabot, Mosin et Adam min ha'olam. Aquí dice Rabbi Eliezer, la envidia, los celos, el deseo, la lujuria y el honor sacan, eliminan al ser humano de esta vida. Lo eliminan. Piensen a ver, todo el que anda envidioso, celoso, queriendo, deseando del otro, nunca llega a nada. Y la persona que siempre anda detrás de lujuria, en hebreo la palabra es ta'wa, el que siempre está queriendo más, no está feliz, como dijimos en la primera Mishnah de hoy, Sameach Bejelko, que no está feliz con lo que tiene, será cortado. Y el que anda detrás del honor, que quieren que los otros le den honra y que digan, ah, mira qué bueno es, o mira qué sabio es, o mira cuánto dinero tiene, o mira cuánto esto, y quieren que le den honor. Dice, esas tres cosas, la lujuria, los celos, la envidia y el honor, retiran al hombre del mundo, de este mundo. Y aquí otra vez dice Ha'adam, a todo ser humano. Dice judío, ni mujer, ni hombre, dice todo ser humano. Et Ha'adam, la humanidad. Próxima Mishnah, que es nuestra última Mishnah. Juhaya Omer, él solía decir, Rabino Eliezer, Halibudim lamut, Wehametim lilawot, dice, los nacidos han de morir y los muertos han de resucitar y los vivos serán juzgados. Y todo lo que es conocido será publicado. Shehuel, porque Él es el Dios. Juha Yoser, Él es el creador, el hacedor, el formador. Juha Boré, Él es el creador. Juha Mebin, Él es el que entiende. Juha Dayan, Él es el juez. Jued, Él es el testigo. Juba Al Din, Él es el fiscal. Wehu Atid Ladun, y Él es que juzgará en el futuro. Baruchu, bendito es su nombre. She'en lefanam lo awela, porque delante de Él no hay ofensa, ni hay olvido, ni hay parcialidad, ni toma soborno, porque todo es suyo. Y sabe que todo que uno hace vendrá delante de un juicio, se le pedirá cuenta. Naciste y nadie te pidió que naciera. Naciste involuntariamente. Y ya que naciste, no es inevitable que vivas y es inevitable que mueras. Y es inevitable que darás cuenta delante del Rey de Reyes. El santo bendito es, santo bendito el Hakadosh Baruchu. Y así terminamos la Mishnah de esta semana. Y ahora abro a las preguntas o los comentarios. ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta o comentario?